Trabé amistad con aquel hombre, casi sin darme cuenta, la primera noche de mayo. No le conocía de antemano, ni creo que alguien le conociera, pero al encontrarnos en aquella encrucijada de la ciudad simplemente nos pusimos a charlar, quizás para ahuyentar la opresiva presencia del silencio que ninguno de los dos parecía estar dispuesto a tolerar en aquella penumbra invariable. Todo comenzó por una cuestión de averiguación de la hora, pero pronto, ya no recuerdo cómo, terminamos charlando sobre temas más ominosos, quizás debido a la húmeda noche, que, como siempre, tienta a los pensamientos y a los desvaríos. Me había comentado, mirando las modernas construcciones negras de mugre y grasa mezcladas distraídamente con edificios que sobrevivían desde el siglo pasado, sobre si la tan comentada posibilidad de los viajes en el tiempo, desvirtuada por la ciencia en nuestra época, no sería una metáfora, como otras leyendas, sobre los vaivenes cíclicos de las sociedades, tema que inevitablemente derivó en comentarios sobre los espectros, quienes también se negaban a abandonar el pasado. Aquel fue el asunto que más me interesó y más discutí, y por cierto que hubo más temas igualmente subyugantes para mi persona, pero el tiempo de nuestra conversación llegó a su fin ante la llegada de su limusina, negra como su traje, y el hombre se fue, dejándome a mi propia suerte. Me encaminé entonces hacia mi hogar, que es a donde me dirigía en primer término. Si me preguntaran, no sabría decir a qué distancia se encontraba. Aquel barrio de la ciudad era sumamente intrincado y las calles oblicuas no duraban más que una cuadra por encontrarse siempre con una manzana frente a ellas, quedando siempre estrechas y grasientas. Nadie le prestaba atención a esto último. Despranza era una ciudad que había tenido tantas calamidades en su historia que aquella invasión inexplicable de grasa no merecía mayor atención. Esa noche me fue difícil poder dormir. No es que no estuviera acostumbrado a los temas de la clase que desvela a las personas ante su filosófica profundidad sobre la existencia o alteran la mente con terrores abominables, pero el conjunto de personaje, tema y ambiente me había azorado e intrigado. No volví a ver al hombre por varios días. No sabía nada de la ciencia cierta, solo me lo había cruzado en aquella encrucijada de avenidas, si es que así podía llamárseles sin temor a que lectores más metropolitanos las confundieran con los grandes carriles rodeados de comercios luminosos de las ciudades importantes y que no calificaré de grandes, pues mi ciudad en eso sobra. Tantas decenas de kilómetros de edificios chatos ocultan todo lo posible en existir en una ciudad, pero no aquello. Mis días transcurrían como siempre, acallados, húmedos desde hacía un tiempo, cuando las densas nubes se posaron por doquier y la grasitud comenzó a adueñarse a todo. Pocos pasaban por mi negocio, pero en una librería tenía a mano con que pasar las horas. La humedad era un peligro, yo temía abrir mis libros, pero no podía evitarlo. En mis horas muertas solía hojearlos enterándome de historias y lugares que no podría visitar, muchos de los cuales por haber dejado de existir, de historias sin par que no podría vivir, como la mayoría de los hombres en muchos casos, de ninguno en otros, pero fascinantes en su utópica posibilidad. Aun mientras leía no dejé de pensar en aquel personaje y en los temas comentados. Era raro que un hombre parecido a mí, amante de lecturas olvidadas, existiera en alguna parte. Me lo encontré, al hombre, 3 días después, en esa misma encrucijada de la ciudad, a la misma hora de la noche, cuando volvía de mi trabajo hacia mi hogar. Desde ese entonces varios días más o menos consecutivos nos encontramos casi como por casualidad y nos quedábamos charlando hasta que la negra limusina aparecía por la esquina y se lo llevaba. Los temas no variaban en su tono. Hablábamos de cuestiones variadas y olvidadas por el pensamiento de los hombres en la actual modernidad donde todo brilla y se mueve solo y se supone que todo ya se sabe, ya se exploró o está resuelto. Algunos temas, incluso para mi activa imaginación de libros antiguos y releídos, parecían ser dificultosos, pero el hombre parecía estar sumamente entusiasmado y me contagiaba su pasión. Le fascinaban los misterios profundos y oceánicos, las regiones inexploradas que se escapaba a los ojos todopoderosos de los satélites bajo las enredadas ramas de las selvas o las oscuras cuevas, y yo dudaba. Hablábamos, ya más acaloradamente, sobre la falsedad de la existencia de la muerte o del más allá y
Todas las veces nos separábamos al venir la limusina, y yo volvía hacia mi hogar. Nada hablábamos sobre nosotros. Es cierto que mi vida no estaba a la altura de nuestros temas de conversación, pero él parecía tener sus historias. Tardé varios encuentros en notar algunas de sus características. Una de sus manos, generalmente oculta, casi no tenía dedos y parecía devorada por alguna criatura. Quizá hubiese sido su perro, pero las historias de nuestros diálogos parecían tener el poder de colarse en la realidad. El clima era propicio para nuestras divagaciones, salvo algunas horas de algunos días. Las nubes permanecían y acechaban y a veces atacaban con una leve llovizna que no inquietaba. ¿Por qué será tanta agua, negra, profunda, hundiéndose hacia el cielo en toneladas acuáticas? Deberían espantar de muerte ante el mero pensamiento de que podría caer sobre nuestras cabezas, pero no. Nadie le prestaba atención y nadie se molestaba demasiado en ello a pesar de las calamidades que trajeron en todo lugar. Aquí mismo, para no ir tan lejos, en la época anterior a Mazarino, nuestro intendente, cuando descubrieron que la ciudad estaba sobre un pozo de petróleo y todos se volvieron ricos de repente, era común arrojar cosas que estuviesen apenas dañadas, y a veces simplemente por hacerlo, hacia la calle, tapando las rutas naturales y artificiales de la lluvia y provocando uno de los grandes desastres de la ciudad que no necesitará más explicación. Recién entonces las topadoras se veían por doquier, arrastrando la basura y llevándola a almacenes abandonados, la vieja estación de tren y otros lugares similares. Con todo, el clima creaba cierta pesadez y se prestaba para esas divagaciones filosóficas científicas y acentuaba mis lecturas en mi librería, donde pocos entraban. La mayoría de las personas parecían estar a la espera de un mejor clima para ir de compras, cuando este era el mejor, sino para ir, al menos para salir de una librería con un libro en la mano y leerlo presurosamente antes de que el sol decidiera adueñarse del firmamento y marcar el comienzo de las actividades más enérgicas de los hombres, donde los huesos, sin los ataques de la humedad, podían moverse libremente y llevarnos de aquí para allá, pero es cierto que con mejor clima las ropas no se ensuciarían tanto con la grasitud que adhería todo a sí misma. Aquel hombre de la limusina pronto se convirtió en un matiz más de mi vida. Me intrigaba y me hacía pensar más allá del momento de nuestra mutua vista, volviéndose una actividad extra que se colaba y a veces estorbaba, pero convirtiéndose en disfrute. El domingo aquel tan especial, aún sin saber lo que sucedería, me había molestado con un cliente que vino cerca de la hora del cierre del local buscando un raro y antiguo libro de poemas épicos que venía rastreando hacía años y que era la transcripción de las hazañas, según su hijo, de un olvidado personaje de la prehistoria, Edardo, el Grande, y que lo podía guiar a su tumba para probar su existencia y quizás encontrar algunas otras cosas interesantes que no especificó. Tal conversación normalmente podría haberme llevado horas y desvelado más tarde por las noches, pero ansiaba encontrarme con el hombre de negro de la encrucijada, aun sabiendo que hablaría con él de temas no muy diferentes del que se presentaba ahora, sin saber siquiera si hoy lo encontraría. Llegada la hora habitual, luego de despedir al cliente con poco tacto comercial, cerré el local y me encaminé por las angostas calles habitadas por charcos y ratas grises, zigzagueando entre sus intrincadas disposiciones hasta el lugar del encuentro. El hombre justamente venía hacia allí, como siempre, con su paso entre cansado y distraído. Nos saludamos y le hablé del tema recién comentado sobre el tal Edardo, el Grande, y divagamos sobre los imperios perdidos y las civilizaciones no reconocidas por la ciencia actual, que debía mantener su disposición de ser lo mejor que haya existido alguna vez sobre la Tierra. La limusina llegó puntualmente, como si estuviese tripulada por alguna de esas máquinas no pensantes, y subió. Me disponía a marcharme cuando oí que decía desde dentro: Suba, creo que tengo ese libro. Subí, no sin inquietud. No es que temiera del hombre en sí, aunque podría haberlo hecho, pero es que resultaba ser un cambio fundamental en nuestra relación, hasta ahora tan abstracta y en cierta forma inmaculada, donde la conversación y los temas de ella eran los protagonistas y no nosotros. La limusina no era en modo alguno excepcional en su diseño.
Había algunas bebidas al alcance de la mano, pero dijo no ofrecérmelas, pues sería insultante hacerlo en un auto en movimiento y prefería hacerlo en la comodidad del hogar. Pensé, en ese momento en que me percataba más en su persona que de sus historias, si no era una excusa por su defecto, su mano semidevorada. Pensé, también, si su raro andar ocultaba la falta de otras partes de su cuerpo. Tardamos bastante tiempo, no por la lejanía de nuestro destino, nada extraño en una ciudad donde los hoteles están copados por sus habitantes, pues necesitan hacer escalas para ir de un lado a otro de la vasta ciudad, sino más bien por la escasa velocidad requerida. Una vez que abandonamos la avenida, debido a las múltiples fracturas de las angostas callejuelas, llegamos así a un edificio muy extraño, negro, alto para esta ciudad, quizás el más alto, pues tenía una altura equivalente a 5 pisos, aproximadamente. No supe si por dentro tendría esos pisos, aún hoy no puedo decirlo. Su fachada parecía un sinsentido de columnas y ventanas en posiciones absurdas, y me recordaba a una lectura sobre la descripción de la morada de los seres que había hecho un antiguo religioso alemán. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido hacía miles de años, y si alguien me aseguraba que aún estábamos culminando el siglo XX no le hubiese creído. Es tarde. Parece que duerme. No supe a quién se refería ni pregunté. No sé si por educación o por estar ocupado en visualizar el lugar. Recordé también, sin mucha originalidad, un texto sobre la encrucijada de los tiempos, un camino por donde uno iba hacia el pasado o el futuro, según de dónde venía, pero no era este el caso y era mejor olvidarse de la literatura, al menos por un tiempo. Sus escaleras a lugares impensables y esculturas y cuadros de macabra realización donde dragones y serpientes amorfas con globos oculares en vez de cabezas se mezclaban con pesados muebles de maravillosa factura. Me vio mirando estos últimos. Bellos, pero imposible usarlos, la grasa se ha adherido a ellos. Aun cuando se detenga la epidemia costará limpiarlos. No había usado la palabra epidemia vanamente, pues, en otra ocasión, me había comentado que las ciudades debían ser tomadas como personas, que se enfermaban y padecían y se enojaban, lo que había que tener muy en cuenta, no ya desde un punto de vista sanitario, sino más metafísico, ya que vivíamos en ellas. También había sugerido que lo que llamábamos grasitud tenía que ver con el antiguo de exceso petróleo, pero no me pareció convincente. El mayordomo tomó nuestros abrigos y yo me maravillé de que en este país todavía se ejerciera tal profesión, pero era evidente aún hasta para el menos perspicaz de los hombres que el dueño de casa no vivía su vida como el resto de los mortales y sabía mucho más sobre el desplazamiento del tiempo como para decir que podía permitirse esas, casi escribo excentricidades, que por supuesto él no lo pensaba así ya que tomaba al resto del mundo como excéntrico y prefiero entonces decir esas cosas. Simplemente, la biblioteca no podía sorprenderme, pues mi mente ya la visualizaba de antemano y si me sorprendí en cambio de que mis pensamientos sobre la realidad fueran exactos. Inmensa, no parecía poder ser leída por un hombre en una vida y nada me aseguraba que esa tarea hubiese sido realizada alguna vez. Hay muchos personajes del mundo que simplemente coleccionan o necesitan saber que esa pieza rara está allí y nada más y, por lógica matemática, aquel debía ser el caso. La biblioteca en sí estaba en un larguísimo pasillo alfombrado de rojo que se curvaba imperceptiblemente. En una de las paredes había altos y largos estantes. A lo largo del lugar había varios sillones y algunas mesas. Él no subió, indicó al mayordomo, que para eso estaba, entre otras cosas, que trepara la escalera y así lo hizo, alcanzándonos un grueso volumen encuadernado en cuero y sin marcas. Aquí está. Es una edición casera, copiada por mi abuelo de la última edición conocida, del año 1647. Abrí el libro no sin cierto temor, aún acostumbrado a hacerlo todos los días y habiendo leído, en mis múltiples años en este mundo, piezas más que extrañas, pero sabiendo que la sorpresa, por más que parezca abandonar nuestra vida repetidamente, renace siempre, porque es infinito el mundo que habitamos y del que somos testigos ocasionales, temporales. Las hojas no parecían haber sido leídas en mucho tiempo, la grasa del aire no las había afectado,
y se deslizaban suavemente entre mis dedos haciendo temer de ser el culpable de alterar su inmaculada existencia. Pero los libros están hechos para leerlos. Vi que estaba escrito en alemán antiguo, lengua que no domino pero que entiendo, y empezaba con la clásica entrada de los que fueron grandes en su propia época y no cuando los revisa la historia. Edardo, príncipe de... Imposible era comprenderlo sin una lectura completa y me contentaba de momento con hojearlo sucintamente. Estaba enfrascado en aquello cuando una mujer vistiendo blanco apareció andando por la biblioteca. Era alta y avejentada, pero desde su altivez se veía, sin error posible, su belleza, la que debía haber sido inmensa algunos años atrás. No era vieja, pero algo la hacía parecer así. ¿Qué haces? El hombre pareció sufrir una transformación que me asombró. De eso hablaba antes, pues su actitud segura e inalterable, levemente arrogante, dadivosa al menos hacia mí, pareció doblegarse y apagarse el brillo de sus ojos, como aterrado. Solo leíamos, este hombre también es un sabio de la lectura y sabe respetar un libro. Imbécil seas. Abrir siquiera un libro no es como abrir la boca o una puerta. Yo decido si se hace. Pero... Parecía un chico retado por su madre, levemente encorvado y acobardado. El visitante se va, le dijo al mayordomo. Este último me acompañó hacia la salida y me dejó en la calle. Casualmente pasaba un desvencijado colectivo y me subí a él. Llegué a mi casa sin pensamientos claros. Subí la escalera que gemía, hinchada por la humedad, a cada paso que daba. No tenía una idea clara sobre lo sucedido. Más me preocupaba no ver más al hombre de la encrucijada, pero también temía verlo otra vez, ya que no era la misma persona que yo había conocido. Me acosté. No me costó dormir, aunque me desperté por la mañana pensando en todo aquello. En los días sucesivos no lo vi. Había regresado a mi casa con múltiples imágenes de lo acontecido y para mi sorpresa pronto lo olvidé, cosa no natural en mí. Es cierto que estaba acostumbrado a pensar en acontecimientos teóricos y descritos en letras. La vívida realidad carece de la posibilidad de cambio y especulación, pues así sucedió, pero me resultaba extraño. Mis días volvieron a la normalidad. Salía de mi casa, pasaba la jornada en la librería. Al mediodía hacía una breve escala en el Don Fedro donde almorzaba y hablaba de temas comunes con gente común. Por las noches volvía a mi casa y limpiaba los muebles y los vidrios para sacarles la grasitud. El cielo se había despejado, levemente, y el sol se asomaba, pero las nubes permanecían, amenazantes, y durante esa semana volvió a llover levemente. En cuanto a las personas, me crucé un breve momento, no sin sorprenderme, con el hombre de negro de la encrucijada, pero no pude charlar como hubiese querido. Él hablaba de lo de siempre y no me permitió, sin ser el explícito ni agresivo, charlar de otra cosa que no fuesen nuestras conversaciones habituales sobre mundos extintos y misterios olvidados por la ciencia investigadora. 2 días después de ese encuentro volvió el hombre que había iniciado todo, el que buscaba el libro sobre el tal Edardo, el Grande, diciendo que su investigación lo había regresado a esa ciudad interminable. Sé que hace siglos vino a parar aquí. Usted que conoce libros de los más raros debería saber de su existencia. Parecía inútil aclararle que esta ciudad era más grande que un país, pero yo me debatía en otros aspectos, pues conocía la respuesta a su pregunta y no sabía si debía revelar lo que sabía. Le dije, la prehistoria es un gran paso al pasado. Esa era no estaba dominada por hombres mono, sabrá usted, y este Edardo hizo una campaña espectacular que cambió su tiempo. Le seré sincero. La historia en sí no me interesa, si en cambio lo que el personaje tiene junto a él en su sepulcro. ¿Cómo qué? Solo le diré que en otras épocas la ciencia, a menudo confundida con magia, tenía cositas más avanzadas que las nuestras, aunque no me refiero a tecnología como hoy se entiende, guardada celosamente por supuesto, más teniendo que ver con brebajes de vegetales que hacían que, supongo que algo habrá leído de todo esto, y en su campaña este personaje recolectó varias cositas que yo sé están en su tumba. No estaba seguro si era correcto que yo revelara lo que sabía, pero debo confesar que la curiosidad podía más que todo lo demás. El hombre de negro tenía una existencia más compleja de lo que yo había supuesto y me intrigaba, más ahora que nuestra relación había perdido su magia. ¿Sabe? Yo sé dónde está ese libro. ¿Dónde? Por Dios, ¿dónde? No sé si pueda revelarlo,
Lo que sí le aseguraré es que no podrá obtenerlo. Pero quizás, y solo quizás, yo le pueda echar un vistazo. Usted ya sabe lo que necesito. Mi recompensa sería incalculable. Yo no soy un hombre ambicioso. Mi vida hasta entonces austera me había bastado. Tenía mi librería y mi conocimiento sobre la historia y las ciencias. Mi casa y mi existencia apacible me tranquilizaba. Pero, es cierto, también esos libros me inquietaban. El hombre que lo buscaba no parecía preocuparse de que yo supiera ya de Edardo, el Grande, pudiendo ir en su búsqueda, pero de seguro sabría muchas más cosas de las que me había dicho. Nos despedimos. Aquel se fue profundamente excitado y sabía por experiencia que no podría dormir hasta que yo le proporcionara la información. Ya solo, en mi local, con mis cosas habituales, me di cuenta de que sería bastante difícil cumplir lo prometido, pero que encontraría alguna de forma de hacerlo. Pasaron varios días hasta que pude encontrarme con el hombre de la limusina. No consideré ir a buscarlo a su casa. Esa mujer de la que nada sabía no parecía querer nada de visitantes. Hasta entonces, siempre al pasar, habíamos coincidido nuestros horarios en aquel lugar, por lo que comencé a cerrar lo antes posible la librería y luego me sentaba en el vano de una puerta a esperarlo, en aquel cruce de avenidas. La noche antes de reencontrarnos llovió, lo que no era extraño, y me entretenía pensando en lo terrible que habría sido para los habitantes de Macondo, una mítica ciudad de la que había leído alguna vez, en la que llovió casi 5 años sin parar. Cuando al fin lo vi venir desde la esquina más próxima, nos saludamos. Él comenzó a hablar sobre uno de los temas habituales, el misterio de la serpiente de mar, ser que la ciencia no admitía a pesar de haber sido avistado cientos de veces hasta hacía relativamente pocos años, pero yo le detuve rápidamente. Quería hablar del tema por el que lo buscaba, antes de que llegara el vehículo que se lo llevaría, inexorablemente. Escuche. ¿Recuerda el libro que estuvimos viendo la otra vez? Necesito verlo, tiene. Me detuvo un momento. Evidentemente le despertaba recuerdos sobre algo que no quería hablar, pero dijo: Recuerdo. Es un libro único, solamente necesito unos datos. Su expresión no variaba demasiado, pero advertí que deseaba hacerlo, aunque no se atrevía a pronunciarlo o pensarlo siquiera. Decidí abordar el tema de modo que tuviera una utilidad para él. No es mejor dejar que el libro se apolille oculto y se pierda. Puede revelar cosas y... Me detuve. En su expresión algo había cambiado. En su actitud invariable pareció asomar un atisbo de sonrisa. Vamos ahora, entonces. ¿No está ella en la casa? No lo sé. Nunca sé cuándo está en la casa. Dijo frotándose la mano defectuosa. Esperamos en silencio, hasta que vimos acercarse la limusina y detenerse frente a nosotros. Subimos. Recién entonces él notó que yo llevaba un libro conmigo, muy parecido al que buscábamos. ¿Ese libro? Es mío, lo llevaba para leer en casa. Salvo en aquella ocasión en que lo conocí, he dicho, su carácter se había mostrado inalterable, incluso en nuestro anterior encuentro, en el que intentó seguir nuestras charlas habituales como si nada hubiese sucedido. Pero mientras la limusina nos llevaba noté en su rostro cierta inquietud. Nerviosismo podría decirse, miedo podría adivinarse, felicidad podía también deducirse. Realmente no le gustaba que lo atraparan haciendo esto, pero le gustaba hacer esto. No hablamos durante el viaje, lo que lo prolongó más todavía en su lentitud por cuestiones ya explicadas, además de que las calles aún estaban anegadas en algunos trechos y hacía peligrosa la velocidad. Muchas de las bocacalles estaban tapadas de basura desde la época del petróleo y no funcionaban debidamente. Llegamos cuando empezó a gotear desde el cielo. Bajamos y entramos, no por la puerta principal que yo conociera sino por otra, dedicada a la servidumbre. La cocina era inmensa, adecuada a la enorme casa, pero la vajilla, ollas, etc., denotaban que estaba habitada por pocas personas. Pero eso no era lo que me interesaba. Eso ya lo sabía. Caminamos por algunos pasillos, en penumbras, en silencio, y llegamos a la inmensa biblioteca. Señaló a las alturas. Allí está. Con mucha delicadeza levantamos la escalera, demasiado alta para tener un equilibrio seguro, y la llevamos a donde se encontraba el libro.
Al apoyarla hizo un ruido sordo contra la alfombra, pero me pareció bajo e inaudible. Tomé mi libro y trepé hacia allí. Haciendo malabares, casi literalmente, saqué el libro y manteniendo el equilibrio con mis piernas con la otra mano depositaba el libro que yo había traído en el orificio. La escalera se movió y pegué un respingo, pero aprisionados entre los otros mi libro, al que aún sostenía con mi mano, me sostuvo. Lo empujé en su lugar y me dispuse a bajar. Las luces se encendieron repentinamente. Él lanzó un gemido de temor y yo miré hacia ambos lados, pero el largo pasillo estaba deshabitado. Respiramos agitadamente, tensos varios segundos, hasta que la vimos aparecer por un extremo del lugar. La cara de él se crispó en una mueca. Yo domino tu vida. Las sombras no ciegan mi vista. Yo sé siempre qué haces, dónde estás. Aquello tenía un tinte sobrenatural que hacía temer, pero, por supuesto, era entendible a qué se refería a ella y también que esa sensación era la que buscaba. Se le acercó y, empujándolo con una mano, lo hizo caer. ¿Sabes las reglas? Soy tu ley. Él no parecía atinar a decir nada. Permanecía en el suelo metido dentro de sí mismo, sin atreverse a reaccionar. Me pareció patético y me asombré nuevamente de lo diferente que puede parecer una misma persona sin su máscara. Decidí intervenir. Es solo un libro. Los tiempos en los que la sabiduría se ocultaba y los libros por únicos se perdían ya pasaron, y hasta le diría que es necesario que se divulguen. ¿Y qué me importan los libros a mí? Cómetelos si quieres. Lo único que me importa en el mundo es que este imbécil sufra por sus pecados por siempre. Yo permanecía inestable en mi posición, petrificado. El hombre de negro estaba acurrucado en el suelo casi gimiendo. Por supuesto yo sabía que esto solo no podía causar tal cosa. Sabía también que el personaje tenía obsesión por estos temas de los que hablo desde el principio y provocaron nuestra amistad, incluso mucho más que yo, pero era evidente que en este en particular, así como en todos los aspectos de su vida, aquella mujer lo torturaba por una razón que yo no conocía. ¿Quieres tu librito? ¿Quieres tu librito? ¿Quieres tu librito? Este te costará caro. Los ojos debo sacarte. Los ojos. Esos feos ojos negros. No, solo uno. Un ojo fuera de su cuenca y devorado. Ese es su precio. Él se retorcía, abrazando su mano incompleta con la otra, y gemía de a ratos. La escena era fascinante y yo no podía moverme. La mera presencia de ella causaba pavor. Basta. Ven aquí. Ella lo arrastraba. Él se retorcía y gemía. Ella, aparentemente se había olvidado de mí. Cuando me libré de mi estupor, decidí aprovechar el momento. Entre los gritos y los llantos bajé sigilosamente y, menos sigilosamente, me alejé del recinto hacia la cocina por pasillos oscuros que apenas conocía y salí a la calle. La frescura de la noche me alegró el alma y despejó mi mente turbada. No vi venir ningún colectivo y decidí caminar, a buen paso por cierto, y alejarme lo más pronto posible del lugar. Al día siguiente volvió a pasar por la librería el hombre que solicitaba el libro. Haber dicho al comienzo que no lo tenía, lo que era cierto, me había proporcionado valiosa información sobre él y la necesidad del hombre por el libro, lo que me permitió venderlo a un precio, aunque justo por su rareza, exorbitante. Nunca olvidaré la cara de aquel al ver el ejemplar original, y no un relato de su librero. Es cierto que muchas veces me cuesta separarme de libros especiales, si bien aquel me prometió volver a contarme sobre su búsqueda del antiguo personaje, pero aquel libro me producía una sensación incómoda y perturbadora. Además, el dinero que obtuve me permitió viajar fuera de mi ciudad, tomarme vacaciones si se quiere, pues necesitaba alejarme de todo aquello. Aquí en la ciudad de Levon, recorriendo la bella ribera del Gaudano, he concebido de olvidarme un tiempo de las historias de otros y crear las mías, despejar mi cabeza de oscuridad y conocer personas comunes.